Bueno, buenas tardes para todos. Realmente es un honor para nosotros y una felicidad poder estar esta tarde con el profesor Francis Palau. Este día para nosotros es un día muy especial para todos los que hacemos genética. Estamos empezando la serie de los conversatorios de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Muchos de ustedes ya estuvieron con nosotros el año pasado y en esta instancia que nosotros tenemos de alfabetizar, estos espacios de conversar un poquito y poner en el tema diferentes aspectos de la genética humana son claves. Así que este día, no es un día cualquiera, es el Día Mundial del ADN. Hoy se está conmemorando 20 años que se completó el primer borrador del genoma humano y por otro lado se están completando 7 décadas, 70 años de que fue publicado nada más y nada menos el conocimiento de la molécula de la vida del ADN por científicos que luego ganaron el premio Nobel. Así que en esta instancia, todos estos años, ha sido muy importante y muy valioso la comprensión de esos aspectos que ha traído la genética y la comprensión en relación a la salud humana. Estamos en el 2023, atravesamos hace 2 años una pandemia, prácticamente 3, que nos dejó lecciones importantes para aprender. En ese sentido, a nosotros nos parece muy relevante comentar todos los aspectos desde el punto de vista de la atención de las enfermedades raras, de los aspectos etiológicos, diagnósticos, seguimiento, otras áreas en relación a la variabilidad, el desarrollo de la oncogenética, de la farmacogenética, que ha traído justamente toda esta información de los conocimientos del genoma. Estamos en un momento que estos conocimientos los tenemos que difundir para todo el mundo porque es un derecho que tienen las personas y la población global de conocer más para mejorar su salud. Así que sin más preámbulos, les doy la palabra. Lo voy a presentar al doctor Palau. Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor asociado de pediatría de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, editor en jefe de la revista Orphanet, jefe del Departamento de Medicina Genética Molecular, director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, IPER, investigador del Grupo de Neurogenética y Medicina Molecular del Instituto del Sant Joan de Déu y de Ciberer de Enfermedades Raras. Es coordinador de Orphanet España, así que un gusto, los micrófonos y las imágenes desde la Red Latinoamericana de Genética Humana son todas tuyas, doctor Palau. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias por la invitación, no solo a ti personalmente, sino a toda la red latinoamericana de genética humana, RELAC. Os conozco desde hace muchos años, sobre todo de nombre porque no ha sido tanto mi relación con Latinoamérica en general, aunque sí que la tengo y la he tenido, pero no he tenido la oportunidad de estar con vosotros ahí mismo en vuestra tierra, en vuestro continente directamente, ¿no? Y para mí es un placer poder pasar este rato con vosotros desde aquí, desde Barcelona, desde España, para compartir algunas ideas de la propuesta que me hicisteis para hablar sobre Orphanet y el valor o el papel que pueda tener Orphanet en el mundo del ADN, del genoma y especialmente hoy en día cuando tanto nos importan las enfermedades raras genéticas para su diagnóstico, su tratamiento y además como punta de lanza de alguna manera de lo que es la genética humana en el conjunto del modo de enfermar humano. Yo voy a compartir ahora la pantalla mía, espero que se pueda compartir bien. Y en ella, aquí tenéis la presentación. Bien, como dices, Mariela, trabajo en Barcelona, soy en excedencia profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde durante muchos años hice una labor científica, básicamente, ciencia biomédica, en el campo de las enfermedades genéticas, desde la genética humana, la biología celular, mecanismos fisiopatológicos, labor que continuamos haciendo en el Hospital Sant Joan de Déu y su Instituto de Investigación, y en el contexto también del CIBERER, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, en España, que es una estructura a manera de red de excelencia de investigación clínica y transnacional y básica en genética humana y enfermedades raras en España.
Y en ese contexto, pues también desde el Ciberer, pues coordinando Orfanet España y lo que eso supone desde el punto de vista de la comunidad cultural y lingüística nuestra, porque desde el grupo de gente que trabaja en el Ciberer o auspiciados por el Ciberer, pues podemos permitirnos la posibilidad de tener pues todo lo que es la enciclopedia que se edita habitualmente en inglés desde París, desde el INSERT de París, que coordina el Orfanet, este portal Orfanet de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, pues la disponibilidad de tener todos esos resúmenes de la enciclopedia en castellano, en español. Bueno, la idea de la charla tiene que ver con el concepto de el valor de Orfanet en el contexto del Día Mundial del ADN 2023. Y bueno, esto simplemente la divulgación, los disclosures de lo que en este momento pues hago, pues como consultor reciente de una empresa en el campo de la neurogenética por un tratamiento que estamos llevando a cabo sobre enfermedad de Menkes, editor en jefe de Orphanet Journal Rare Diseases y bueno, los proyectos de investigación que tenemos financiados por distintas agencias. Bien, la primera idea que yo quisiera trasladar es este nuevo paradigma desde hace unos años de la medicina de precisión personalizada centrada en el paciente. No es que vaya a entrar a fondo en estos aspectos, pero sí poner en valor, ya que hablamos desde el ADN y desde el genoma, y todo lo que ello supone en el modo de enfermar humano, tanto para enfermedades raras como también enfermedades comunes, pues todas estas ideas fundamentales acerca del fenotipo, el genoma, el proceso diagnóstico, la prevención, las terapias, la investigación e información en enfermedades raras y o poco frecuentes, la genética de estos trastornos, para buscar una atención integral. Y en el contexto, y perdonad que esto esté en catalán, pero no lo tengo en castellano y no he podido cambiarlo, todo lo que constituiría el modo de abordar desde un servicio hospitalario los problemas que tenemos, desde la genética clínica, incluida la dismorfología, especialmente el campo pediátrico, a la genética de laboratorio con todos los aspectos, citogenética, citogenómica, genética molecular clásica, genómica clínica, los estudios funcionales, las multiómicas, el estudio también celular, la imagen celular, pasando por el asesoramiento genético, las enfermedades no diagnosticadas, la bioinformática, la gestión de pacientes, todo lo que constituye la estructura de lo que tiene que ser un servicio de genética y especialmente enfocado al manejo, diagnóstico y tratamiento y asesoramiento de las enfermedades raras, especialmente obviamente las enfermedades raras genéticas, ¿no? Y junto con este abordaje paradigmático, translacional, del modo de enfermar y del manejo de las personas, de los pacientes, la otra cuestión fundamental, la complejidad del ser humano en un mar que puede ser, como metáfora, tranquilo. Obviamente no siempre el mar es tranquilo, pero aquí es un mar amable, que tenéis en la fotografía. Desde esta complejidad del ser humano a la complejidad de la estructura celular, histológica del ser humano, con esta imagen de Ramón y Cajal, del cerebelo, lo que es el cerebro, lo que son las células, lo que es investigar en mitocondrias, el contacto, en este caso, con los lisosomas, esa complejidad funcional, biológica, celular, a lo que es la complejidad del ADN, muy simplificada aquí, pero básicamente pues esta idea de la complejidad en la expresión de los genes, su regulación, tanto genómica como epigenética, todo lo que sabemos de los exones, los intrones, la transcripción, la traducción en la estructura celular para finalmente tener proteínas y ARNs no transcritos que son funcionales también, en esta idea del dogma central de la biología molecular que expuso, no sé si en el año 63 creo, Francis Crick, uno de los descubridores o que postularon la estructura en doble hélice de la replicación del DNA. Esta idea es fundamental nosotros para poder entender el conjunto de lo que estamos pensando. Por tanto, el porqué de hacia dónde nos vamos a ir con la idea del Día del DNA y Orfanet. Y además, en este contexto, pensar que desde la propia molécula de ADN y toda su capacidad de empaquetarse en esta forma de mostrar el genoma entero como son los cromosomas, para construir y constituir estructuras celulares hasta individuos de cualquier humanos, pero también otras especies de animales, vegetales, en medio de toda esta complejidad biológica.
esa es una de las cosas que en este momento quiero reivindicar. Supongo que el foro es adecuado, aunque no haya que convencer a nadie en este foro, de que esta complejidad biológica de la molécula de ADN y del genoma en su conjunto radica uno de los problemas a tener en cuenta, porque parece que hoy secuenciar el ADN pues es mucho más fácil que lo es. Bueno, obviamente es más fácil, es posible hacerlo en gran medida, pero parece que tener variantes genéticas, mutaciones patogénicas, sea algo fácil de conseguir y que parezca que esto pues ya no requiera en ocasiones ni siquiera genetistas para interpretar los resultados. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque estamos delante de una complejidad absoluta de la biología y, por tanto, de la vida y del modo de enfermar, de la patología. Y en este contexto, de nuevo, el ser humano, que requiere mantener su homeostasis, su medio interno controlado para no enfermar, no entrar en una situación de patología, de anormalidad, de malestar, en el contexto de un ambiente en el que vive, de esa casa común, de ese ecosistema que compartimos, y donde el ADN es el ecosistema interno que compartimos una misma especie, en este caso la especie humana, ¿no? Eso es fundamental, y cuando se altera, de alguna manera tenemos ese modo de enfermar del individuo, bien por enfermedad rara o bien como enfermedad común, que no deja de ser un espectro de un modo de enfermar de las personas en un contexto de rutas biológicas, de pathways, de fisiopatología celular y orgánica que nos lleva a enfermar de una manera determinada. Y por tanto, de aquella idea de la complejidad biológica pasamos a esta idea de la complejidad clínica. Y por tanto, vivimos como seres en familias, seres individuales, en familias y en poblaciones. Con esta diapositiva lo que pretendo mostrar es que compartimos un genoma, no solo con nuestra propia familia, sino con la población o en la población en la que vivimos y que estamos más cerca desde el punto de vista genético, aunque toda la especie humana tiene una cercanía genética muy importante y por tanto eso es fundamental para entender el valor del genoma y del ADN en el modo de enfermar. Muy claramente en las enfermedades raras monogénicas, no tan evidentemente por lo que comprendemos hoy en día las enfermedades complejas comunes, pero donde sabemos, por ejemplo, que la varianza del genoma puede conducir a mucho la heredabilidad, como ocurre con los trastornos del espectro autista y otros problemas de índole salud mental, psiquiátricos, asma bronquial, etcétera. Y esto nos lleva a pensar muy claramente en cómo todo es fundamental para poder anticipar con biomarcadores determinados, ómicos en general, genómicos en particular, el modo de enfermar humano. Y si en esta gráfica lo que podéis estar viendo es cómo desde un riesgo basal en el cual no se muestra que padezcamos la enfermedad, que no hay carga de enfermedad, habitualmente podemos tener un diagnóstico, un reconocimiento de tal enfermedad, pues cuando ya está muy desarrollada o relativamente desarrollada. Y nosotros tenemos que incidir sobre esto, incidir para que cambiemos la curva lo más precozmente posible. ¿De qué manera? Pues aquí los biomarcadores ómicos, bien sean biológicos, bien sean digitales, nos permiten pasar de una medicina reactiva a una medicina proactiva, teniendo en cuenta esa idea de medicina de precisión o personalizada tanto para la prevención como para el diagnóstico como para el tratamiento. Teniendo en cuenta muchísimos marcadores ómicos en general, integrándolos, podríamos hablar de una plataforma de diagnóstico 4P que sea precoz, precisa, personalizada, predictiva, incluso podríamos hablar de una quinta P participativa, tanto para el ADN, para el ARN también, como para los metabolitos, como para las células, la imagen celular, puede ser radiológica, puede ser histológica, puede ser celular, como digo, para también otros procesos como puede ser la neuromodulación, y todo ello para atender a nuestros pacientes, a los niños en el campo pediátrico, a los adultos en distintas edades en la medicina del adulto. Y además, con la idea que he mencionado antes de que la investigación transnacional es fundamental. Y aquí lo que intento es centrar un poco la idea de que este individuo y esta sociedad que comparte un genoma, cuando en el contexto de la medicina clínica en cualquier área, especialidad, y en particular en la genética médica, que es el campo que a nosotros nos toca y nos interesa,
y hablamos de diagnóstico clínico, de consejo genético, de pruebas genéticas en los laboratorios del gen y del genoma, ese diagnóstico genético y el tratamiento que va llegando con terapias génicas y terapias moleculares, en ese proceso clínico, diagnóstico y terapéutico, nosotros necesitamos interaccionar con la investigación biomédica de cualquier índole, conociendo lo que os he ido comentando, los cambios en la homeostasis del fenotipo, los cambios en la homeostasis de los genes, las fisiológicas, los cambios adaptativos del ser humano y obviamente los cambios que podemos modificar con las terapias cuando estamos hablando de cambios patológicos. Y finalmente, llevándonos al territorio que nos interesa hoy, concretamente. Y es que esta genética y esta medicina de precisión en una idea de 360 grados, donde los pacientes, las familias, los profesionales pueden interactuar, nos interesan todos estos aspectos del diagnóstico precoz, del diagnóstico de precisión, por ejemplo, la introducción del diagnóstico genético en el cribado neonatal, este proyecto neonatal que estamos desarrollando entre Barcelona y Madrid, dos grupos de investigación, para poder ir conociendo cómo podríamos introducir secuenciación masiva, el exoma fundamentalmente, también el genoma, en el diagnóstico o en el cribado neonatal, siendo complementario al cribado bioquímico, hematológico para la anemia falciforme, endocrinológico para el hipotiroidismo congénito, pero en general bioquímico, pues también. Todo lo que son circuitos asistenciales, circuitos integrados, buscando una salud integral e interdisciplinar, trabajando mucho los datos con inteligencia artificial, un enfoque integral de la cronicidad que va junto con las enfermedades raras, el empoderamiento y la capacitación con formación de los pacientes y de los profesionales, la investigación y la innovación, los tratamientos personalizados. Todo esto requiere también que registremos las enfermedades, los pacientes que padecen esas enfermedades, tal vez por grupos de enfermedades, y codifiquemos. Codificar significa nombrar. Y el nombre no es que haga la cosa, pero necesita el nombre la cosa para que la reconozcamos. Sin nombres, sin una denominación de las cosas, no podemos compartirlas y no las podemos reconocer bien. Y eso es muy importante y sobre todo es importante para los pacientes y sus familias para saber qué es lo que les pasa y en qué medida se sabe de su historia natural, el problema de salud que tienen y, por tanto, del pronóstico que se puede aventurar, que en muchas ocasiones no conocemos bien por las enfermedades raras, también adolecen de un buen conocimiento de la historia natural, pero eso es otra cosa. Entonces, desde esta idea, desde que el fenotipo y el genotipo tenemos que compartirlos, tenemos que acercarlos, haciendo un conocimiento de entidades nosológicas o síndromes, o tanto entidades nosológicas como síndromes, que conforman las enfermedades, de modo que nosotros seamos capaces de nombrarlas y de codificarlas. Eso en el contexto del conocimiento de las enfermedades patológico, fisiopatológico, etiológico, su proceso patológico, el tiempo, la semiología de su presentación clínica, los síntomas, los signos, para poder realmente definir qué es lo que le pasa a una persona y saber si eso además, aun viviendo la enfermedad, un modo de enfermar único, propio de esa persona, también compartiendo aquello que es común con las personas que padecen esa misma enfermedad que nosotros hemos sido capaces de definir como entidad nosológica, al tiempo que también comparten problemas comunes, aun siendo enfermedades diferentes, con otras personas que tienen otras enfermedades. Y esto nos lleva ya a hablar de enfermedades raras per se, como un problema además de salud pública universal que requiere muchas acciones en muchas áreas, que son áreas de atención de sistemas de salud, con estrategias de actuación en sistemas sanitarios de salud. Esta sería la estrategia española de 2009 sobre enfermedades raras, que ahora está reevaluándose y reconsiderándose después de bastantes años. Acciones de investigación, os he nombrado CIBERER como una acción de trabajo en red, las acciones de las agencias reguladoras, el empoderamiento social, y aquí tenéis la alianza iberoamericana de enfermedades raras, Eurordis a nivel de Europa, NORD a nivel de Estados Unidos, de Norteamérica, y Orphanet.
Orphanet como un portal de enfermedades raras o poco frecuentes, que creo que es más, como os gusta más llamarlas en Latinoamérica, y de medicamentos huérfanos orientados al tratamiento de estas enfermedades. Como veis aquí en este mapa, que ahora veréis de nuevo, pues abarca no solo Europa, sino países de otros continentes. En esta idea de cómo podemos resolver nosotros en ese proceso diagnóstico con pacientes, familias, estas personas que viven con enfermedades raras, the person living with rare diseases, una manera de llamar a las personas afectadas por enfermedades raras, no necesariamente pacientes, médicos, investigadores y la odisea para llegar a un diagnóstico. De una manera que no solo tengamos a la persona enferma, sino que la reconozcamos, que la podamos nombrar, la enfermedad que tiene, y codificar. Porque eso nos va a ayudar a poder utilizar la información genética, el análisis del genoma o del exoma más asequible hoy en día, o de los paneles génicos a través de técnicas de secuenciación masiva, de Next Generation Sequencing, y recoger las variantes genéticas que condicionan o pueden condicionar la enfermedad. Pero también teniendo en cuenta que nos encontramos, y ahí es donde entra la última parte de la charla, problemas con muchas variantes, o muchos casos con variantes 1 o 2 de significado incierto que podrían ser o no la causa de enfermedad, pero que no podemos ni descartarlas, no son benignas, ni podemos decir que son patogénicas y que por tanto condicionan la enfermedad. Y en este contexto, después de esta primera parte generalista, intentando orientar un poco el ADN y el genoma en el contexto del modo de enfermar, está Orphanet, como os estaba comentando, ¿no? Mi conocimiento de Orphanet es un conocimiento porque hace años pues, asumí ser el coordinador de Orphanet España dentro del marco del CIBEREL. Decidimos que así fuera porque Orphanet España empezó en 2002, creo que fue en 2002, con Miguel del Campo, que hoy es un genetista clínico dismorfólogo en la Universidad de San Diego, en California, desde hace ya bastantes años. Yo creo que bastante de vosotros debéis conocerlo. Pero un buen día, pues él me pidió, yo era entonces director del CIBEREL, y me pidió que de alguna manera Orphanet España necesitaba que tuviera un apoyo institucional, y eso ha sido una gran suerte porque lo introdujimos en 2010, en abril de 2010, hace justo ahora 13 años, en el contexto de esta red de CIBEREL. La CIBEREL empezó a finales de 2006 y se empezó a desarrollarse en 2007, por tanto unos 3 años más tarde de empezar se le dio cobertura, y ese es el papel como coordinador, ¿no? Hay un equipo detrás, pero esta es la idea, ¿no? Nosotros en España pues somos uno de los países que más activos estamos en Orphanet, y que ahora os voy a presentar algunas cosas de lo que son. Yo simplemente actúo como coordinador, pero bueno. La idea básicamente, aquí como veáis, que la idea es que Orphanet se preocupa por poder dar información, codificar enfermedades raras para todas las personas que puedan tener interés en ello a nivel mundial. Nacido desde París, una acción concreta de Ségolène Aimé, una investigadora del INSERM en 1997, y que hoy en día afecta a unos 300 millones de personas, se estima, en el mundo, ¿no? Y nadie, ningún país, por muy grande que sea, y obviamente ni siquiera tampoco ningún continente, puede abordar todo lo que se tiene que hacer para conocer el conjunto de todas y cada una de las enfermedades raras. Por tanto, el reto es muy grande, y Orphanet hace años que trabaja por ello, ahora grosso modo unos 25 años ya que viene trabajando. 26. Fijaos, ¿qué es Orphanet? Bueno, pues Orphanet abarca desde Europa, y habiendo nacido en París, en Francia, muchísimos países europeos, algunos del norte de África, Oceanía, mejor dicho, Australia, tenemos Canadá en Norteamérica, tenemos Argentina en Sudamérica, tanto en Latinoamérica. Y la idea es poder ir expandiéndose más aún. ¿Qué es lo que nos ofrece Orphanet? Nos ofrece una mejora en el conocimiento de las enfermedades raras con información de alta calidad que permite el acceso a esta información y que mantiene dos cuestiones fundamentales. No solo la visibilidad, sino una nomenclatura para el manejo de esas enfermedades raras por grupos de enfermedades raras y distintos niveles. De alguna manera está granulado de niveles mayores de grupos de enfermedades
a enfermedades concretas ya o a la enfermedad asociada a un gen mutante específico, de los que a lo mejor muchos de los que pueden condicionar esa enfermedad. Dígase, por ejemplo, la enfermedad o neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, que hay casi prácticamente 100 genes relacionadas, frente a otras como la fibrosis quística, que está causada por mutaciones en un único gen, ¿no? Entonces, es fundamental esa nomenclatura y ese nomenclator que tiene Orphanet y esa capacidad que tiene también de tener una ontología que, asociada con otras bases de datos, nos da un conocimiento muy importante. Os decía que nació en 1997, está en 42 países, mayoritariamente europeos. Bueno, esa es la realidad, pero es algo que intenta extenderse mucho más. ¿Qué ofrece Orphanet? Pues lo primero que ofrece es un catálogo de más de 6.000 enfermedades. Siempre hablamos de cuántas son las enfermedades, 6.000 a 7.000. Muy probablemente, porque no paran de describirse, hay muchas más. Es posible que uno pueda encontrar una enfermedad o condición poco frecuente para cada uno de los genes que condicionan o constituyen unos 20.000 genes humanos, más allá de los que es la expresión y la complejidad de la expresión, esos 20.000 genes humanos, pues posiblemente para cada uno de ellos dispongamos o exista alguna enfermedad, síndrome o condición no demasiado patológica, cuando varía o hay una variante que no funciona bien del todo en alguno de esos 20.000 genes. Pero hoy en día conocemos entre 6.000 o 7.000. Orphanet en este momento tiene 6.197, si no me equivoco, enfermedades raras con identificadores únicos, los Orpha Codes, los códigos Orpha, para un número de genes importante relacionados con un número también importante de enfermedades raras y algo fundamental también, un número más de 4.000 anotadas con términos ontológicos, con la Human Phenotype Ontology, con términos de esta HPO. Y eso es muy importante porque además no son términos que nos ayudan a dirigir el análisis de la secuencia de un exoma cuando uno tiene que hacer una prueba genética diagnóstica y obtener un diagnóstico genético. Y algo que a nosotros nos afecta muchísimo, perdonad, o nos interesa muchísimo. Si os fijáis aquí, ya son muchas los idiomas, 13 en concreto, aunque muchas veces se habla de 9 porque más allá de los 9 primeros ya hay casi 2.000 o más de 1.000 enfermedades que tienen su resumen en el idioma en cuestión, traducido desde el inglés, que es como habitualmente se escriben los resúmenes de Orphanet. Y fijaros cómo el español ya es la segunda lengua que tiene más resúmenes traducidos de la enciclopedia de Orphanet. Por tanto, es algo muy importante. Es un trabajo que hacemos desde el CIBERED y ahora les presentaré un poco las personas que conforman el equipo, ¿no? El nombre de las personas. Pero como fijáis, después del inglés, más que en francés, hay en español. Y esta diapositiva está preparada directamente desde París, por tanto, no creáis que es una cosa que yo me invento, es así, porque así es el trabajo que hay, ¿no? Pero además nos ofrece un directorio de fuentes de expertos en la red de Orphanet. Y tenemos muchos expertos referenciados a nivel internacional, organizaciones de pacientes, alianzas nacionales de enfermedades raras, centros expertos, laboratorios, pruebas diagnósticas, proyectos de investigación, ensayos clínicos, registros de pacientes, biobancos, bases de datos, mucha información que no es fácil mantenerla al día. Las hay que están mejor, las hay que no están tan bien, pero es una información muy valiosa para los pacientes, para las asociaciones de pacientes, para los profesionales, especialmente los profesionales que se dedican a la práctica clínica, a ver y manejar y seguir pacientes con enfermedades poco frecuentes. Aquí tenéis la página web directamente. Cuando uno abre Orphanet, se puede encontrar toda esta información. Esta sería la entrada al inventario y clasificación de estas enfermedades por grupos de enfermedades, por genes en la enciclopedia. Pero tenéis el resto de información, incluido el inventario de fármacos huérfanos que tienen designación de medicamentos huérfanos, fundamentalmente por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y por la agencia norteamericana, la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Y por tanto, lo que se busca desde Orphanet es tener esta nomenclatura de enfermedades raras única, multilingüal, tener un código Orpha e incluso, ya ahora hablaremos de ello, ya un código para pacientes
con sospecha de enfermedad rara sin diagnóstico, con una enfermedad no diagnosticada. Da un apoyo explícito a la resolución de las Naciones Unidas para los pacientes, las personas que viven con una enfermedad rara, y para ello se considera que el ORFA-Code es fundamental. Esta nomenclatura está alineada con otras terminologías, pensar lo importante que esté alineada con OMIM, con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con el ICD o el CIE 10, y no sé exactamente cómo está, pero alineándose más cercanamente con el CIE 11, aunque muchos de los países aún no la tienen implementada. En España trabajamos con CIE 10 o ICD 10, con SNOMED, que es uno de los grandes sistemas de terminología de enfermedades, muy importante, y otros más, ¿no? Y todo esto con lo que os he comentado. Intentando, aquí solo hablo de 9 idiomas, pero son más ya veis que hay hasta 13, no idiomas que están por encima de 1000 resúmenes en su propio idioma, de los que hay más de 6000 que hay en inglés, de manera que se puede ir dando una información de utilidad a nivel mundial y generando conocimiento, teniendo además la capacidad de analizar datos de las enfermedades raras y de medicamentos a través de los ORFA-Data que dispone, que facilitan y ponen a disposición de investigadores para poder investigar en términos de datos, tanto para los datos ORFA como para las terminologías ORDO, que se intenta que esté asociada con la terminología nosológica de los HPOs, ¿no? De los fenotipos. Y nosotros en España tenemos la propia página web, Orfanet España, donde la tenéis en castellano y donde se accede a todo en castellano o en español. Y este es el equipo, aparte de mí, que no soy la persona importante, el equipo que trabaja, la coordinadora de Ciberer es la doctora Virginia Corrochano, pero muy importante son las documentalistas. Marilena Mateo, que lleva con nosotros más de 10 años trabajando en el proyecto, y es el alma de llevar adelante todo el día de estas traducciones, junto con el apoyo siempre de otra segunda documentalista clínica, como es Noelia Millán hoy en día. Por tanto, no solo está Orfanet en lo que es, sino hay Orfanet en español, y muy importante porque la tenemos muy actualizada en español, castellano. Y como ejemplo concreto, y me vais a perdonar que ahora la mayoría de las diapositivas van a estar en inglés, es lo que estamos intentando hacer en nuestro hospital, el Hospital Sant Joan de Déu, San Juan de Dios en catalán, que es un hospital materno-infantil, mayoritariamente un hospital pediátrico, que atiende a mujeres embarazadas, atiende a fetos también con medicina fetal, y a todo el niño desde el momento del nacimiento hasta los 18 años de edad, ¿no? Por tanto, el adolescente en un sentido amplio. Y nosotros en el hospital, desde hace un tiempo, se ha intentado estructurar la nomenclatura o el reconocimiento con códigos de las enfermedades raras, empleando Orfanet fundamentalmente. De manera que podéis ver que en este momento, aunque está en construcción, no es perfecto aún, hay un catálogo único para todo el hospital de diagnósticos para las enfermedades raras, para todas las subespecialidades pediátricas, es decir, para todas las especialidades de sistema o de órgano que podéis pensar en el campo pediátrico, que son idénticas prácticamente a las de la medicina del adulto, las de la medicina interna. Se trabaja además para incorporar, tenemos incorporado el código, no solo el código general de Orfanet para enfermedades no diagnosticadas, sino un código específico de reconocimiento para cada especialidad, para que cada especialidad pueda decir que tiene un paciente que es mayoritariamente o que es el centro de referencia de esa especialidad, esos especialistas, por ejemplo, en inmunodeficiencias, y que ellos vean que tiene un paciente sin diagnóstico que es mayoritariamente inmunodeficiente, no puede tener una enfermedad sistémica, ellos no tienen un diagnóstico, es una enfermedad inmunológica o mayoritariamente inmunológica no diagnosticada. Y con ello intentamos que todo esto además esté estructurado y relacionado directamente con el CIE 10, con la Clasificación Internacional de Enfermedades 10, adaptada al modelo español, MC, y que nosotros sabemos cada vez que
codificamos un diagnóstico en cualquier acto médico, cuando implementamos en la salida de la historia clínica el código CIE, que es obligatorio, CIE 10, que es obligatorio, detrás el sistema de la historia clínica electrónica está implementando un código ORFA que es mayoritariamente a nivel de grupo de enfermedades, no es a nivel de específico de genes, porque hoy por hoy sería difícil. Tenemos esto, buscamos esta codificación unívoca, paciente, enfermedad, código ORFA, código CIE 10, permitiendo además que la administración y los registros puedan funcionar y la trazabilidad de la enfermedad, con la manera que intentemos que el hospital vaya integrando ese conocimiento de enfermedades raras. En este momento tenemos un catálogo de más de 25.000 pacientes con enfermedades raras, que sean activos más de 15.000 en este momento, por lo tanto eso es muy importante. Y eso es lo que tenemos nosotros. ¿Veis? Esta es la historia clínica, el sistema que tenemos nosotros es el HFIS, que es el que empleamos, y aquí en esto codificamos el síndrome. Si aparece esta estrellita de aquí, es que tiene asignado el código ORFA en cuestión para síndrome Marfan en este momento, y además procuramos ya que entre la fecha en la que se diagnosticó el paciente. De manera que tenemos esta idea muy trabajada. Este código de enfermedades no diagnosticadas es el que se desarrolló en el proyecto ARDI-Code, que se desarrolló bajo un proyecto europeo de la Comisión Europea 2019-2021, de manera que dispongamos también de un código genérico de enfermedad no diagnosticada para cualquier paciente, y que esto se pueda ayudar a la trazabilidad hasta que obviamente ese paciente pueda ser diagnosticado. Y este proceso diagnóstico del paciente sin diagnóstico, y con esto quiero mostrarlo un poco, es este problema que tenemos aquí. Tenemos una tasa de pacientes diagnosticados elevada, con sospecha, bueno, se sospechaba una enfermedad rara, pero sigue habiendo en la pirámide un déficit diagnóstico, donde hay pacientes que aún no se han diagnosticado, pero podrían serlo, y pacientes que claramente son sin diagnóstico. Ese déficit diagnóstico, como digo, se puede resolver relativamente fácil con pruebas, digamos, de primer nivel, pero también se requieren pruebas de segundo nivel para aumentar la tasa diagnóstica y obviamente para no todos los pacientes. Seguirá habiendo hoy por hoy pacientes sin diagnóstico y enfermedades no diagnosticadas en esos pacientes. Por lo tanto, tenemos un retraso de diagnóstico y nos lleva a una odisea diagnóstica. Eso pasa muchas veces cuando no hemos aplicado las primeras pruebas de primer nivel. Pero aún así podemos entrar en esta situación de impasse diagnóstico que requiere un esfuerzo diagnóstico, porque al lado de ese déficit diagnóstico está esa paradoja diagnóstica. Hoy en día tenemos una capacidad mucho mayor que antes, no en todos los lugares es igual, pero es mucho mayor que antes. En los últimos 10, 15 años ha cambiado radicalmente con las pruebas de lo que son los arrays o microarreglos CGH o de SNPs, para detectar microdeleciones y microduplicaciones, pruebas específicas de genes y sobre todo las pruebas de exoma y genoma a través de la Next Generation Sequencing, de la secuenciación masiva. Pero todo ello adaptado a esta idea. El proceso diagnóstico es dinámico y complejo y depende no solo de los conocimientos médicos actuales, sino también de las pruebas disponibles en un contexto socioeconómico concreto. Por tanto, no podemos decir que todo sea igual en todas partes. Pero esta es la idea genérica que ha de adaptarse a las situaciones específicas de cada país y cada estructura social, ¿no? Y por tanto, ese déficit diagnóstico, esa enfermedad no diagnosticada, ese paciente sin diagnóstico requiere un esfuerzo adicional. Y ahora os quiero mostrar, y en la última parte de mi charla, cómo nosotros en nuestro hospital y en relación con el Instituto de Investigación y el grupo nuestro de investigación más básico, hemos creado una estructura interna, intrahospitalaria, intramural, para poder mejorar las capacidades diagnósticas, introduciendo lo que sería la validación funcional, lo que sería la genómica funcional partiendo de las variantes de la secuenciación genómica para resolver a través de la biología experimental, celular, molecular y otras posibles, las variantes genéticas a través de lo que llamamos programas de diagnóstico y terapia, hemos introducido la terapia también, translacional. La idea es esta, este déficit diagnóstico, este retraso en el diagnóstico o este aparente
dificultad casi imposible de superar, este impasse diagnóstico, nos tiene que llevar a que hagamos un esfuerzo adicional para poder tomar decisiones médicas basadas en decisiones científicas que se acercan en el contexto de un hospital, y máxime si tiene un instituto de investigación asociado propio, digámoslo así, a poder dialogar el clínico y el investigador en paralelo, pero creando puentes como son los puentes de hidrógeno de la doble hebra o de la doble hélice del ADN, ¿no? Esa es la idea, la imagen que tengo yo. La dificultad que hay a veces de confluir el clínico y el científico, no a lo mejor hace falta y confluir, pero sí crear esos puentes que son maleables, como son los puentes de hidrógeno entre las dos hebras de la doble hélice del ADN. Y en ese contexto nosotros intentamos resolver entre las propuestas de los servicios clínicos, especialmente de genética clínica, también bastante de neurología clínica pediátrica, y el laboratorio de neurogenética y medicina molecular, poder, desarrollando este programa, resolver estas cuestiones desde el punto de vista de los estudios funcionales. En este contexto, lo que intentamos es dar apoyo para asistir a estos clínicos en el proceso diagnóstico y la toma de decisiones, pero también para ir definiendo en algunos casos, en algunas áreas de investigación, dianas moleculares sobre las que pudiéramos conseguir desarrollar algún fármaco o proponer alguna terapia o el reposicionamiento de algún medicamento que pudiera ser ya estar reconocido como huérfano, ¿no? Y en eso estamos, por ejemplo, con la enfermedad de Menkes, aunque no es de lo que voy a hablar hoy. Esta es la situación actual o casi actual de nuestro programa, un total de 143 casos que ingresaron en el año 2018, llevamos como unos 4 años y medio de recorrido en este programa, con pacientes no diagnosticados, aunque una tercera parte de los casos que hacemos es para intentar definir dianas terapéuticas. Y en este momento, en la unidad de diagnóstico de precisión, la más orientada y originaria al diagnóstico, pues trabajamos sobre todo en enfermedades neuromusculares, síndrome del neurodesarrollo, cuadros epilépticos y algunos trastornos también del movimiento, siempre pediátricos, que es el campo nuestro. Como podéis ver, trabajamos no solo en la biología experimental, sino también en la predicción in silico, la biología in silico, con programas específicos, habiendo encontrado 7 situaciones clínicas que nos llaman la atención, ¿no? O situaciones en las cuales no podemos resolver. Una es la insuficiente evidencia de patogenicidad de la variante genética, las famosas VUS. Otra es la incongruencia entre el fenotipo y el genotipo, a veces con fenotipos complejos, la aparición de nuevos genes, el que haya una segunda enfermedad y una comorbilidad, una segregación parental de progenitores inesperada o dificultades en la interpretación del patrón mendeliano de herencia. Esta es la situación en la que estamos, está la parte ya de terapias personalizadas que no voy a entrar y bueno, pues un porcentaje importante de los casos que llevamos entre manos o que hemos llevado pues se han podido resolver, muchos de ellos a favor de que las variantes son patogénicas, pero otros obviamente las hemos excluido. Estos son los 7 casos que estaba comentando, las 7 posibilidades. Voy a ceñirme a presentaros 2 casos. Uno es el 1, que es típicamente una variante de significado incierto o incluso probablemente benigna, que también hay que tenerlo en cuenta, igual que las hay patogénicas o probablemente patogénicas y no son causa de enfermedad, las hay benignas o probablemente benignas junto con las de significado incierto que pueden ser causa de enfermedad. Y después iremos a otro segundo caso, es el número 6, dificultades en el patrón de herencia, y veréis el caso. El primero es este. Es una chica actualmente de 12 años de edad o 13 años de edad que inició a los 6 años una forma de ataxia de inicio precoz. Subaguda, no fue aguda, pero tampoco en pocos meses se desarrolló, con atrofia cerebelosa, con la dismetría, con una hiporreflexia, disartria, hipotonía, una plagicefalia. Y en el análisis de la secuencia, en este caso, un exoma clínico, es decir, unos 6.000 y pico genes de Illumina en su momento, es decir, exoma mendeliano, pudimos encontrar 2 variantes genéticas, que eran 2 cambios missense en el gen SINE1 o de la nesprina 1, que se agregaban mendelianamente, la probando era compuesta heterocigota, una variante del padre, la otra de la madre, y que el gen estaba descrito con varios fenotipos, pero sobre todo con la tasa espinocerebral
autosómica recesiva descrita originalmente en familias canadienses. En origen, la persona de menos edad había sido de 31 años, pero bueno, hoy en día se han descrito gente más joven, y con algunos datos a favor de que pudiera ser patogénica, aunque estaba clasificada como benigna, probablemente benigna. El valor del CAP por encima de 15, y más si está por encima de 20, pues da un valor muy a favor como predictor de que sea causante o patogénica la variante. Pero fijaros, nos planteamos porque cuadraba el cuadro clínico bastante bien con el fenotipo y había una segregación mendeliana correcta, nos planteamos hacer un estudio funcional. El estudio funcional lo hicimos con fibroblastos de la paciente. Y si os fijáis aquí, aquí tenemos células control, fibroblastos de un control, y los fibroblastos de la paciente. Con anticuerpos antinesprina 1, detectábamos aquí en la envoltura nuclear, detectábamos la expresión de la proteína, la localización de la proteína. Esta proteína nesprina 1 forma parte de un complejo que se llama Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton Link, de manera que nesprina 1 está unida a la membrana externa de la envoltura nuclear y a través de otras moléculas con la lamina AC que está por debajo de la membrana interna de la envoltura nuclear. Si os fijáis, no solo está muy disminuida, aquí lo podéis ver en vuestro blog, la proteína de aspirina 1, ya habéis visto que aquí no está prácticamente en la envoltura nuclear de la paciente, sino que además no la detectamos prácticamente con anticuerpos en un Western blot, fijaos que está muy reducida. Cuando nosotros nos postulamos que pudiera estar afectando a otra proteína, analizamos la lamina AC, pensar que la lamina AC afecta a enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, axonal, sobre todo la progeria de Hutchinson-Gilford, con una gran pleiotropía. Fijaos cómo prácticamente no detectamos tampoco la lamina C, tanto por el estudio con anticuerpos en inmunofluorescencia como en un Western blot. De manera que no solo no vemos nesprina 1, sino que tampoco vemos lamina C. De alguna manera, y sin entrar ya más a fondo, esas dos variantes en su conjunto, con un patrón bialélico, sómico recesivo por herencia, condicionan que no funciona el sistema. Este complejo se cae. Y la variante, probablemente, o BUS, en este caso likely benign, probablemente benigna, las dos variantes, a realidad, por su proceso biológico, por el pathway en el que participan, realmente están condicionando la enfermedad, y lo que sospechábamos porque la clínica lo sugería se confirma, o por lo menos para nosotros tiene la validez de que lo confirma. Y eso se contrasta con el médico clínico, concretamente con el neurólogo infantil que nos propuso el caso. Y bueno, aquí lo veis también ya resumido, como sería la cuestión para que lo veáis. Y ahora pasamos al segundo y último caso. Esta es una chica ya mayor, 18 años de edad, que acude a la consulta de genética clínica, seguida en neurología infantil durante muchos años por un cuadro de discapacidad intelectual grave, con albinismo retiniano, con miopía de unas 16 dioptrías, una paraparesia espástica, una falta de lenguaje, había tenido algunas crisis convulsivas, pocas, una neuropatía axonal, y en el momento que iba a la consulta no se había planteado que hubiera una arritmia sinusal, ni tampoco el flujo esofágico, no estaba en la historia clínica, ni se refería. Y lo que se había encontrado también en el exoma clínico eran dos variantes genéticas, una un frame shift y la otra era en un sitio aceptor de -6 con un cambio de una guanina por una adenina en el gen en cuestión, del gen B5, que es el gen en cuestión. La segregación era mendeliana. Pero, bueno, el planteamiento es, ante esta posibilidad de que sea el gen, la historia clínica se plantea y dice, bueno, vamos a valorar, dado que este gen se asocia con posibilidad de que haya arritmia cardíaca y sobre todo una arritmia sinusal, y se confirma haciendo un Holter que tiene una arritmia sinusal la niña. Pero además, por historia clínica, recuperando la anamnesis información, los padres dicen, no, si hasta los 5 años necesito que espesáramos la comida. Con lo cual uno sospecha que también hubo problemas de reflujo gastroesofágico. Con lo cual el cuadro clínico va mucho con lo que está descrito para este gen.
Pero claro, el problema es que la madre sí que es heterocigota para la variante French-Sif, que condiciona posiblemente una proteína truncada, pero el padre es homocigoto para esta variante que afecta no el nucleótido más importante de la región consensus del sitio aceptor en un intro. Bueno, datos a favor de que pudiera ser tal vez por predicción patológica. Bueno, ante la posibilidad de que el fenotipo puede cuadrar, pero esto cuestionaría directamente el que el padre sea homocigoto sano, por supuesto, que sea el gen causante de la enfermedad. Pero si uno lo investiga más a fondo, se encuentra lo siguiente. La paciente es heterocigota compuesta por las dos variantes, la madre heterocigota, como he dicho, para esta deleción de una timina, French-Sif, el padre homocigoto para la variante que afecta al sitio aceptor en cuestión. Pero ¿qué ocurre cuando uno analiza los intrones, cuando uno analiza los transcriptos y ve qué ocurre? Pues que esa variante que tenemos de una guanina por una adenina genera, junto con el sitio canónico de splicing aceptor, un sitio alternativo que va a ser utilizado muy probablemente por igual en lo que es la generación del RNA mensajero, y se formarán dos RNA mensajeros distintos. Uno que será el salvaje, utilizando el sitio canónico de splicing, y el otro utilizando el alternativo, generará una proteína truncada, en este caso de 239 aminoácidos. Con lo cual, podríamos realmente tener dos variantes patogénicas, la que viene de la madre y esta otra. ¿Qué hacemos entonces en esta situación con cultivo de fibroblastos, o sea, trabajando con fibroblastos no solo de la paciente, sino de ambos padres, ambos progenitores? Hacemos RT-PCRs cuantitativas, hacemos Western blot y observamos que mientras que la paciente produce poco GNB5, poco RNA GNB5 y los padres normal, tenéis aquí, los padres producen, grosso modo, la mitad de lo que sería un control, pero es que además ocurre lo mismo a nivel de proteína, si os fijáis. Hay muy poca proteína en la paciente, los padres tienen un nivel muy similar entre sí y es menor al de un control. Western blot siempre es una técnica semi-cuantitativa, pero bien hecho, pues te puede poner, eso está repetido varias veces. Con lo cual, lo que uno sospecha que está ocurriendo aquí es lo siguiente. La madre va a ser capaz de producir proteína normal por un alelo y el alelo mutado no producirá proteína, será truncada. Un 50% de proteína. El padre, dependiendo de si utiliza el sitio aceptor canónico o el otro, producirá proteína o 50% de proteína, como ocurre aquí. Fijaos cómo el padre es igual que la madre en cantidad de proteína. ¿Y qué ocurre con la paciente? Pues que realmente no es capaz de producir wild type, proteína salvaje. Porque, aunque pueda producir un poco, no es suficiente, como le ocurre al padre, para poder tener un mínimo funcional, porque tampoco tiene proteína que le venga de la madre. Y por tanto, esta sería la explicación de por qué este es el gen causante de la enfermedad. Por esta explicación biológica, por este estudio funcional, el fenotipo clínico cuadra, y después, pues adicionalmente también de dos hermanos un poco más jóvenes, una hermana y un hermano, ambos son portadores heterocigotos obligatoriamente de la variante paterna y del alelo salvaje de la madre. Tanto, visto de esta manera, con esta interpretación, tendríamos un diagnóstico orientado. Pero esto es un diagnóstico, el informe que emitimos nosotros es un informe biológico, no es un informe diagnóstico. Ese informe biológico hay que contrastarlo con los médicos en cuestión para poner en valor si ese estudio funcional realmente te está confirmando o crees que confirma el análisis genético obtenido por secuenciación masiva. Con esto, lo que pretendemos es que ese reconocimiento y solución de los problemas a través de codificar, reconocer los fenotipos y codificar a través de Orphanet, al tiempo que trabajamos la secuencia del genoma, trabajamos la secuencia del ADN, trabajamos
las alteraciones estructurales del genoma, trabajamos los cambios epigenéticos, trabajamos todo aquello que pueda afectar la función biológica del genoma y su regulación, junto con la codificación fenotípica, y de alguna manera os he mostrado que esta codificación fenotípica y la solución translacional, analizando las variantes en distintos contextos, más clásicamente en BUS, nos permite realmente alcanzar y acabar con esa odisea y tener un diagnóstico definitivo. De nuevo, fenotipo, OrfaCode, define el fenotipo, ayuda a nombrar el análisis funcional de las variantes genéticas, genotipo, que nos ayudan, confluyendo en las cosas, a obtener el diagnóstico y definir terapias o definir dianas terapéuticas para los nuevos tratamientos que están llegando para los pacientes con enfermedad. Y con todo esto, presentaros a casa, a todo el equipo prácticamente, en el Hospital Sant Joan de Déu. Aquí tenemos más al equipo clínico, asesoras genéticas, neuropediatras, genetistas clínicos, asesora de pacientes, la gente técnicos y facultativos, biólogos genetistas del laboratorio, bioinformáticos y también del grupo de investigación en neurogenética y medicina molecular liderados por Janet Génica. Y bueno, básicamente también aquí hay algunos, no creáis que somos tantos, aquí hay estudiantes de máster y también de trabajos de fin de carrera, por tanto, bueno, todos no son personal del equipo directamente. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Este es el vestíbulo del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y bueno, desde aquí, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya interesado esta charla mía y esta manera de contar lo que me propuso Mariela cuando quería que hablase de Orfanet en un Día Mundial del ADN, ¿no? Muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir. Bueno, doctor Palau, realmente muy interesante tu exposición. Nos llevaste de la mano por un largo camino, ¿no? Desde el inicio del ADN, y lo que nos estás demostrando son varias cosas. Que el desafío es enorme, que la complejidad es muy grande, que la interacción entre todos los equipos es lo que finalmente nos va a dar una respuesta. Me gustaría empezar por una pregunta o un comentario que nosotros tenemos acá en el chat, y luego tenemos la oportunidad de conversar un ratito contigo antes que cerremos la sesión, y queremos aprovecharte al máximo. Me gustaría dar la palabra y hacer el comentario. La pregunta o el comentario es de Rita Valdés y dice: muy interesante el primer caso, pero en la mayoría de los laboratorios las variantes benignas o probablemente benignas son descartadas en el análisis y no son tomadas en cuenta para el informe final, ¿verdad? Este caso me pone más inquieta sobre los estudios de nuestros pacientes, sobre todo cuando no se detectan las posibles causas. Así que me gustaría una opinión, porque creo que lo que estamos hablando en este día 2023 es que justamente la complejidad existe y entre todos tenemos que empezar a aprender a abordarla. Así que te escuchamos. Bueno, yo empezaría por lo último que has comentado, la complejidad. Yo creo que hemos de luchar los genetistas porque no se ve el análisis del genoma como una cosa sencilla. No es que yo no quiera que sea sencilla, claro que quiero que sea sencilla, obviamente, pero que lo que subyace detrás, es decir, la biología y los mecanismos patogénicos y las consecuencias no son tan sencillas. Y eso es fundamental porque en eso nos va también el valor del genetista en el mundo de la medicina, ¿no? Y de la atención sanitaria. Eso es fundamental. Y sí que es cierto, la mayoría de las veces descartamos, y descartamos bien, las variantes benignas. Aquí lo que hay que es buscar la congruencia entre el fenotipo y el genotipo y no ser mecánicamente. Lo fácil es descartarlo, pero cuando tienes un paciente y lo que las variantes has encontrado cuadrarían, como es el caso primero que he puesto, que además hay una herencia bialélica mendeliana recesiva, como está descrita mayoritariamente, y es correcto, uno tiene que pensar un poquito, porque detrás uno puede encontrarse cosas. Fijaos cómo lo llamativo que es. A nosotros nos sorprendió mucho cómo es posible que eso necesariamente ha de ser la causa. Tú no puedes perder la proteína por tener dos variantes, y sobre todo se te cae otra tan importante como la lámina C, ¿no? O sea, aquello no funciona, no puede funcionar. Claro, no hacemos una investigación más a fondo porque en términos clínicos, asistenciales,
uno no puede hacer más y tampoco es nuestra línea de investigación fundamental, no lo es, tanto no hacemos más. Pero es que es suficiente para decir, es que eso ayuda a cuadrar la biología con el fenotipo clínico, que al final es lo que tenemos que hacer, la congruencia entre toda la información y trabajar muy de cerca con los clínicos con nosotros. No es fácil, pero es un camino a recorrer. La biología funcional, genómica funcional, que le llamamos porque partimos del análisis del genoma, y las variantes, pues obviamente tienen que ir en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que contestaste la pregunta. Elías, si querés hacer otras dos preguntas, te dejo para que tú lo hagas. Gracias, Mariela. Hay 3 preguntas o comentarios de Natalia Vázquez. La primera es una felicitación, un placer escucharlo. Y la segunda es una pregunta. Es ¿cómo manejan aquellas devoluciones de variantes inciertas con las familias? Natalia dice que es doctora en psicología en Argentina, de la Fundación de Psicología Aplicada a Enfermedades Huérfanas, y colabora con el Servicio de Genética del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pregunta por estas variantes inciertas o aquellas variantes asociadas a condiciones de inicio tardío en niños. Bueno, pues encantado, Natalia. Natalia, nos conocemos de comunicados algo desde hace años, no nos hemos visto, nunca nos hemos llegado a coincidir, Natalia Vázquez y yo. Gracias, Natalia, por las preguntas. Yo creo que tienes, desde la perspectiva tuya, desde la psicología y desde la perspectiva clínica, en nuestro caso, desde el asesoramiento genético, es algo fundamental. Lo que pasa es que, claro, yo ya he dicho que la medicina tal cual y la ciencia van en paralelo, porque la toma de decisiones no es igual. Y en clínica hay que tomar decisiones, y todos los días. Y globalmente las variantes de significado incierto no nos permiten, no podemos decir que eso es causa de enfermedad. Si sospechamos intensamente, podemos proponer hacer un estudio funcional, que es lo que he comentado yo, ¿no? Y aquí en España estamos también trabajando con un grupo, el CIBER está auspiciando un grupo de validación funcional entre varios investigadores, ¿no? Y eso es algo bueno, que es muy interesante, pero la realidad de todos los días es que no puedes diagnosticar, no puedes tomar una decisión, porque si tú aseveras que esa variante va a ser causa de enfermedad o descartas, y en realidad es una variante de significado incierto, ¿qué vas a hacer cuando estés delante de un embarazo de esa persona para un diagnóstico prenatal u otra cuestión de esa índole? La responsabilidad es máxima. Por tanto, en términos médicos, en términos de dar la información, hay que saber dar esa información y que los pacientes, las personas entiendan lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que saber comunicarlo, eso es fundamental, porque no podemos aseverar que aquello es causa de enfermedad. Tampoco lo puedo. A mí me preocupa mucho porque disponer de información genética que no podemos utilizar es algo que me preocupa mucho, porque seguro que en algún caso nos estamos equivocando, bien porque no acabamos de descartar, bien porque no acabamos de confirmar que es la causa. Pero bueno, es así, las cosas antiguamente cuando hacíamos genética molecular de unos cuantos genes, pues encontrabas una variante y ya tenías el día, y habías encontrado un gen nuevo, ¿no? Sí, pero no siempre era así. Hoy en día, ¿cuántas variantes de Epstein-Barr no son patogénicas? Pues no son pocas. Y en cambio están ahí porque se publicaron en algún momento como patogénicas. Exactamente, exactamente. Realmente esto es algo complejo y en este caso, digamos, es difícil y en este contexto uno tiene que resaltar la figura del médico genetista clínico. Primero, me parece en este día fundamental por el hecho de que es muy importante la definición lo más exacta posible del fenotipo clínico para poder integrar todos los conocimientos y los datos genómicos, y por otro lado también, justamente con las BUS, es saber manejar la incertidumbre en general como especie humana y a nivel del sistema de salud, y creo que eso es un desafío y bueno, y hay que empezarlo a trabajar. Por otro lado también me gustaría, Paco, consultarte cómo se manejan justamente con las BUS, si los laboratorios cada tanto tiempo, en forma anual, en forma semestral, son capaces de revisar quizás, de acuerdo a la literatura, esas definiciones
que hacen en su informe, y cómo te parecería a ti que debería ser, cuál sería tu opinión del manejo más adecuado de estas variantes, que en realidad las definimos de acuerdo a la nomenclatura como BUS. Bueno, lo que yo creo que una de las cuestiones que se necesita hacer y que nos planteamos, pero no es fácil llevar a cabo, es la revisión periódica de las BUS, obviamente, porque más de una de ellas puede cambiar su estatus y eso obviamente es relevante, especialmente cuando la BUS se convierte en una probablemente patogénica o patogénica, ¿no? Y eso es fundamental, además hay que confirmar que realmente lo que se está diciendo sí que va a ser, ¿no? Por lo tanto, la revisión debería ser frecuente, no sé, cada año, cada 6 meses, no más, obviamente, o cada año, para ver cómo podemos utilizar esa información de una manera mucho más útil, ¿no? Si es que cambia el significado en el sentido de patogenicidad. Claro, eso es difícil llevar a cabo cuando la carga asistencial es tan grande, tanto para los genetistas de laboratorio, que son los que habitualmente estarían revisando muchas de estas cuestiones, como los propios asesores genéticos, que serían las personas a lo mejor que estarían más encima, como los propios médicos genetistas, ¿no? Pero eso es muy difícil de poder llevarlo a cabo, de poder mantenerlo en el tiempo. Yo creo que eso es un problema que también hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros no nos podemos conformar con un diagnóstico definitivo porque aquello es una BUS y eso es lo que habrá para siempre. No podemos ser conformistas en absoluto. Tenemos que luchar porque el valor del dato genético se convierta en información y se convierta en biomarcador predictor o diagnóstico de enfermedad, si es el caso, ¿no? Y además estas cosas pasan. La semana pasada, hace 2 semanas, 2 jueves, me planteó por parte de los neurólogos neuromusculares la posibilidad de cambiar un informe de una BUS porque se había visto por el estudio histopatológico, era en el gen del gamma sarcoglicano, en una niña que tiene una distrofia muscular, y se había visto que tenía por histopatología que no había, con anticuerpos específicos, no había gamma sarcoglicano. Por tanto, tenías una prueba funcional de las clásicas, la histopatología, a través de la biopsia muscular. Claro, eso es un problema para... y además lo planteaban porque necesariamente para poder entrar en un ensayo clínico el día siguiente que se cerraba la entrada del ensayo clínico. Claro, las genetistas biólogas del laboratorio, que son las que hacen este trabajo de informes, tienen un volumen tan elevado que están encima de hacer informes, hacer reinformes no de reanálisis, sino de cambiar el valor de una variante, cuando además no tienen esa información inmediata ni tienen esa formación de qué significa esa histopatología con esa inmunofluorescencia o esa inmunohistoquimia, pues cuesta mucho. Entonces tuve que intervenir yo directamente, ¿no? Y hacer el informe yo. Porque ellas no lo iban a hacer, ni solo iba a exigir yo. Entonces, eso es una realidad, eso es el día a día del modus vivendi, de cómo son las estructuras asistenciales, cómo son la formación de las personas. Yo creo que eso es el gran desafío de los genetistas, clínicos, es conseguir, y también del laboratorio, es conseguir que realmente se ponga en valor esa función y no romper la idea de que el especialista, conocedor de sus enfermedades, es el conocedor de sus genes y eso ya es suficiente. El cardiólogo maneja sus propios genes, sus propias enfermedades y ya que le llegue una secuenciación y él ya... Eso es falso, eso no va a funcionar, no va a funcionar durante mucho tiempo, a lo mejor algún día sí, pero durante mucho tiempo no va a funcionar. Tanto el esfuerzo de hablar, y yo siempre hablo de la complejidad del genoma. Quitar esa pátina de que, bueno, yo tengo... Ya, es como poner, como la idea hoy que estamos en el Día del ADN, la idea de que ¿cómo es posible que el ADN fuera la molécula de la vida y de la transmisión de la vida y de la herencia con 4 nucleótidos uno al lado del otro? Que eso era una tontería química. Y resulta que no, que la estructura de doble hélice, utilizando además las ideas de Chargaff de la relación adenina-guanina y citosina-timina, pues, bueno, perdón, adenina-timina y citosina-guanina,
todo eso permitía pensar que era algo mucho más complejo. Pues lo mismo. Esto no es la lectura de una letra detrás de otra. Esto es interpretar la biología y, por tanto, la fisiopatología que hay detrás. Esa es una lucha, al menos en España, que además no tenemos reconocida la especialidad de genética clínica, ni para médicos ni para biólogos de laboratorio, pues es una lucha. Elías, si querés comentar la última pregunta, porque ya vamos cerrando, hacer un comentario general y después yo cierro la sesión, porque no queremos abusar. Queremos contarles para los que nos acompañan que en España son más o menos, contanos, Paco, las medianoche y media, casi, ¿no? Casi medianoche y media, sí. Yo Exacto. Además, dentro de un rato tengo que coger un tren para irme a una tesis doctoral a otra ciudad, ¿vale? Exactamente. O sea que para vos ya es miércoles. Así Sí. que bueno, ¿querés hacer el comentario de la doctora Heidi Bravo, que ella es de Bolivia? Claro, Elías. Gracias, Mariela. Heidi pregunta, bueno, primero lo felicito, doctor, y pregunta, hace un comentario, ¿qué importante es hacer el estudio funcional in vitro? Retomarlo en los casos que ameriten. Mi pregunta, en el segundo caso presentado, ¿se trató de comparar o buscar más datos con estudios in silico? Sí, nosotros lo hacemos siempre y de hecho el estudio el plantear que hay un segundo sitio de splicing alternativo es un estudio in silico, en el cual se ve, claro, en este caso, los casos que he escogido son casos muy evidentes, sorprendentemente evidentes para nosotros. El resultado es muy evidente, porque es que prácticamente el sitio de alternativo de splicing era tan a splicing como el otro, como el canónico. Y por tanto, la idea de eso explicaría por qué el RNA y la cantidad de proteína que tiene ese padre, homocigoto para esa variante, es un 50%. Es que actúa como un heterocigoto, igual que su mujer, que tiene un FACE. Esa es la cuestión, ¿no? Pero es muy importante porque este caso es un caso que yo he vivido lo viví directamente por ser genetista. El neurólogo, que muchos de vosotros lo conoceréis porque es muy conocido en Latinoamérica, se llama Campistón, el doctor Campistón. Es uno de los editores del libro de neuropediatría, junto con Caraballo, el libro de neuropediatría. Él me decía que no podía ser ese gen. Pero claro, cuando le hicimos el estudio cardiológico vimos que había una arritmia sinusal, claramente ahí es donde viene de nuevo la parte clínica, definir el fenotipo. Y le preguntas a los padres, bueno, has visto que se ha descrito reflujo gastroesofágico, y te dice enseguida, yo recuerdo como el padre me dijo, pues, si es que estuvimos hasta los 5 años espesándole la comida y aún se atraganta a veces. Bueno, esto ya me cuadra mucho más aún, ¿no? Entonces ya necesariamente ha de ser así. La medicina es eso, ya lo sabéis, ¿no? Claro. Fenotipo y genotipo y todo lo que haya por en medio, que no es poco. Claro. Yo creo que para ir cerrando la sesión, lo que nos han mostrado, doctor, es una evidencia de lo complejo que es la medicina, pero sobre todo que si tenemos datos clínicos claros, un diagnóstico clínico, eso es lo que nos va a guiar para entender o desenmarañar los procesos moleculares que llevaron a esa enfermedad. Y bueno, nos ha mostrado también lo complejo que es dentro de todo este mundo de las enfermedades raras, identificarlas, conocerlas, codificarlas, establecer los mecanismos funcionales de esta medicina translacional y bueno, entender que todavía queda mucho camino por hacer porque pues, estamos hablando de alrededor de 6,000 enfermedades con poco menos de 5,000 genes de los 26,000 que deberíamos reconocer. Entonces, hay un gran camino todavía por entender y asociarlo a este mundo de las enfermedades raras. Creo que ha sido muy ilustrativo, creo que nos ayuda a entender lo que no entendemos todavía y que entre más se complejiza, tenemos más la obligación de estudiar y de conocer nuevos temas y de empaparnos de esto. Creo que esa es una lección muy importante y sobre todo ilustrada con estos dos casos clínicos que nos presenta magistralmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elías.
Bueno, el último comentario, y estoy de acuerdo con él, que en realidad es el tema de generar estas alianzas estratégicas. Hemos visto que en el momento que nosotros estamos, lo que necesitamos es que toda esta tecnología genómica pueda llegar al que la necesita y establecer alianzas estratégicas desde las sociedades científicas con hospitales de referencia clave. Creo que es un puente muy importante que tenemos que explorar. De hecho, recordar que nosotros desde la Red Latinoamericana de Genética Humana establecimos un convenio de colaboración formal con la Asociación Española de Genética Humana, que en su momento lo podemos empezar a instrumentar concretamente para definir pacientes y mejorar finalmente la calidad diagnóstica de nuestros pacientes en América Latina, que necesitan mucho de tener información y definiciones diagnósticas. Y por último, pero no menos importante, intentar trabajar con ustedes para que no solo sean nuestros compatriotas y colegas de Argentina que estén representando Orphanet, sino que creemos que tenemos una cualidad y una capacidad muy importante en la región y que tenemos que trabajar en esa línea para que América Latina también aporte su información y sus datos a Orphanet, y resaltar la vigilancia de estas enfermedades, la codificación, que es quizás un poco engorrosa, pero es lo que va a ser la clave para luego definir el número y tomar las decisiones y enmarcar proyectos y programas para definir cuáles son las políticas y los caminos para avanzar. Así que nosotros queremos despedirlos a todos los que nos están escuchando. Tenemos ahora 35 personas que todavía están conectadas. Agradecerle enormemente al doctor Palau, y bueno, seguimos trabajando desde la RELAD en nuestra misión, que es alfabetizar en genética y genoma. Así que hasta el próximo conversatorio y nos veremos prontito. Chau, chau. Gracias. Adiós, muchas gracias.